Yo quiero, doctor Juan Martín, decirle que hoy estamos en este encuentro de la Cámara con mucha motivación. Yo recuerdo que siendo candidato presidencial y ya al final de la campaña, usted me invitó al Congreso en Cartagena. Y en ese Congreso tuve la ocasión de esbozar lo que serían las líneas para el sector de infraestructura de nuestro gobierno. Recuerdo algunas. La primera, sacar adelante los pliegos tipo, que fuera una herramienta de transparencia, pero sobre todo de sana competencia y de defensa y promoción para la ingeniería colombiana. Recuerdo además que lo dije con mucha claridad, esa decisión es para que se acaben los carruseles de únicos proponentes y el contubernio muchas veces pernicioso de la colusión entre contratistas. Segundo, nosotros dijimos ese día que íbamos a crear una herramienta que se llamaría contratistas visibles, para que los ciudadanos pudieran escrutar quiénes son los responsables de las principales obras y por qué tenían también el derecho ciudadano a supervisar y a exigir. Tercero, ese día dijimos también que crearíamos en el Ministerio de Transporte una sala, una especie de comando central de reactivación económica para mirar una y cada una de las principales vías en ejecución para que tuvieran su aceleración. Y dijimos con claridad que fortaleceríamos al INVÍAS, a la ANI, y que pondríamos en marcha una plataforma denominada Concluir, 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 para que las obras no se quedaran en ilusiones contractuales o se quedaran en complejas causas litigiosas, sino que estuvieran en el corazón de los colombianos, viendo la maquinaria amarilla y viendo a los trabajadores conectar el territorio. También dijimos que así como se quería implementar Concluir, Concluir y Concluir, daríamos un impulso hacia la configuración de programas de largo plazo. Y hablamos de las vías de quinta generación, hablamos de un plan nacional férreo, hablamos de un plan marco de infraestructura y hablamos también de buscar herramientas financieras que permitieran dinamizar el sector. Hoy tengo dos anécdotas para compartir. La primera, que está aquí la ministra Ángela Orozco, y yo recuerdo que me llegaban a veces las llamadas de mi buen amigo el doctor Juan Martín: presidente, denos una pista. ¿A quién va a nombrar usted ministro de Transporte? Yo le dije, va a ser ministra. Y no le di la pista, porque necesitaba convencer a quien asumiría ese reto. Y recuerdo que le dije a la ministra Ángela Orozco: ministra, acépteme este reto. La ministra, con la honestidad intelectual que siempre la caracteriza, me dice, bueno, este no ha sido el sector de mi fuerte, yo he tenido otras áreas. Y le dije, su capacidad jurídica, su capacidad gerencial y su talante constante de hacer que las cosas ocurran es lo que necesitamos para sacar adelante esta estrategia. Y también recuerdo otra anécdota. Siendo yo muy niño, mi padre, su buen amigo Iván Duque Escobar, doctor Juan Martín, me llevaba a recorrer los municipios de Antioquia. Y toda la vida me hablaba que por rencillas políticas, cuando los conservadores en ese momento empezaban unas obras, no las terminaban los gobernantes liberales, los gobernadores liberales. Y cuando las obras las empezaban los gobernadores liberales, no las terminaban los gobernadores conservadores. A mi padre, el presidente Turbay, lo nombra gobernador de Antioquia y él lanza el programa Antioquia Concluir, Concluir. Y él tenía para ese momento casi 20 meses para adelantar su gobernación, que había sido su
anhelo de toda una vida. Y se encontró con 334 obras por concluir. Y entregó 334 obras siendo gobernador de Antioquia. Y dejó para ese momento en el plan de desarrollo de Antioquia, estructurado por dos grandes economistas, por el doctor Juan Felipe Gaviria, a quien siempre le guardaré inmenso respeto, y también por el doctor Edgar Gutiérrez Castro. Esas dos anécdotas para mí son importantes porque nos encontramos 27 meses después, doctor Juan Martín. Y 27 meses después yo le puedo decir a usted, mirándolo a los ojos, que tenemos la ley de pliegos tipo en el ordenamiento jurídico colombiano, que es una herramienta hoy indiscutible, necesaria, que genera confianza y que le dice a la ingeniería colombiana que hay garantías y que hay herramientas para que puedan presentarse y puedan, sobre la base de la mayor transparencia, tener la posibilidad de ejecutar proyectos de gran impacto nacional. La segunda, que gracias al liderazgo de la ministra Ángela Orozco, tenemos el cuarto de reactivación económica en el Ministerio de Transporte, haciéndole seguimiento a todos los contratos y obras en el país que son responsabilidad, que son del resorte del ministerio, para que se materialicen. Que creamos el programa Contratistas Visibles y hoy hay una plataforma en línea del Ministerio de Transporte donde cualquier ciudadano puede ver los proyectos y los contratistas y el estado de obra. Y sobre todo, que concluir ya tiene unas señales bastante claras. Voy a empezar por algo que decía el doctor Pardo, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros. Cuando empezó nuestro gobierno, y usted bien lo sabe, doctor Juan Martín, la obra del túnel de la línea estaba estancada. Estaba sometida a una serie de causas y conflictos. Y el doctor Pardo, a quien convocamos también con otras universidades a analizar el estado de la obra, nos decía que por la parálisis que se había generado por un periodo prolongado, nos encontrábamos casi que con el reto de que nos faltaba un 45% del túnel para terminarlo. Lo terminamos. Pusimos recursos frescos, trabajamos con el INVÍAS y le demostramos a Colombia que esa gran obra de infraestructura, el túnel más largo de América Latina, está hoy al servicio de los colombianos y que le pertenece a los colombianos. Y no solamente se termina el túnel, sino que también en concluir en un trabajo muy importante del INVÍAS con los contratistas, nosotros estaremos entregando en el primer trimestre del año 2021 el cruce completo de la Cordillera Central de Colombia, que incluye más de 20 viaductos y casi que un número similar de túneles. Es un milagro de la ingeniería colombiana. Es una demostración de lo que es capaz de hacer el ingenio y el emprendimiento nacional. Que cuando hablamos de concluir, nos encontramos con el puente Pumarejo carente de unos recursos importantes. Se resolvieron aspectos litigiosos y se entregó el puente más ancho de América Latina. Que hicimos también lo propio con el malecón de Quibdó, con el equipo del INVÍAS. Que entregamos también el nuevo puente de Honda, que ha sido fundamental. Que entregamos la perimetral de Mocoa y óigame muy bien la circunvalar del Galeras. Estas son obras de un conjunto de iniciativas que estaban bajo la responsabilidad del INVÍAS. Pero vamos por más. Yo quiero no solamente hacer referencia a la trascendencia del cruce de la Cordillera Central, sino también, como lo veíamos ayer en el Gabinete Binacional con el Ecuador, estaremos entregando en el primer semestre del año 2021 la Espriella Río Mataje,
con los centros de atención fronteriza, que esperamos avanzar con Buga-Buenaventura. Y también nosotros tenemos claro que en este gobierno le vamos a dar el gran impulso a esa variante de Ciénaga, que es vital para la conexión en la costa Caribe. Esas son algunas anécdotas, pero también yo debería decirle con el sector privado, con nuestro equipo del Invías, con todos, el puente Charte, un puente prometido para las comunidades, y nosotros no solamente lo finiquitamos, sino que fuimos a demostrar que las obras se concluyen para que la confianza en la infraestructura nunca se pierda. Y tenemos los retos grandes de las vías de cuarta generación. Que yo creo en las políticas de Estado. A mí nunca me ha gustado el adanismo, la refundación de la República. Pero no nos engañemos, doctor Juan Martín. Usted decía muy bien que ya en este momento, de los 29 proyectos de cuarta generación, usted decía que ya tenemos un avance promedio de cerca del 50% en el estado de esas obras. Pero qué importante también destacar que cerca de 40 puntos porcentuales, poquito menos, es lo que se ha logrado en 27 meses de gobierno de ese 50%. Pero no solamente eso, doctor Juan Martín. De esos 29 proyectos, yo siempre presiono las capacidades gerenciales de nuestro equipo, porque es un equipo motivado, y la ministra Ángela, ella es incesante, y nosotros teníamos previsto entregar 18 proyectos de cuarta generación antes de terminar nuestro gobierno, y nos hemos sentado a revisar, y les dije no, vamos a entregar 20 proyectos, y nosotros nos hemos comprometido, ya le voy a decir cuáles, con cuáles llegamos a esos 20. Nosotros también tenemos claridad en que dejaremos los otros, esos 9 proyectos restantes, por lo menos 7, en más de un 65% de avance. Eso quiere decir que hay una voluntad rápida de gestión. Ya entregamos la primera vía de cuarta generación. Esa conexión de Girardot, de Honda y después de llegar a Puerto Salgar. Ya nosotros estuvimos entregando una de las unidades funcionales también muy importantes que comunica Neiva con el Espinal y que la estaremos entregando el año entrante. Ya nosotros hemos dicho que Mar 1 y Mar 2 se entregan en este gobierno. Y frente a Pacífico 1, Pacífico 2 y Pacífico 3, Pacífico 1 estaba prevista para ser entregada en diciembre del año 2022. Ahí hay una de las que esperamos entregar en agosto del 2022, ganándonos 4 meses con su colaboración, doctor Juan Martín. Porque qué bueno entregar esa conexión completa. Las vías del NUS, fundamentales, que permiten conectar una región productiva, altamente productiva, mirando hacia la costa norte. Lo que nosotros también hemos dicho, la entrega de la transversal del Cisga, que esperamos tenerla también muy pronto. Nos quedan ya poquitos kilómetros, ya estamos en un nivel del 82% de ejecución. Tenemos Palmar de Varela Cruz del Viso, otro de los grandes proyectos en la costa norte de nuestro país. Y queremos, por supuesto, acelerar la malla vial del Valle, del Valle también, pero la del Meta. Avanzar en Yopal y su conexión con Villavicencio. Darle claridad a los colombianos, y hoy justamente está el doctor Manuel Gutiérrez siguiendo una instrucción nuestra en una audiencia para poder desentrabar esa conexión entre Santander de Quilichao y Popayán. Y como lo hemos dicho también en repetidas ocasiones, poder mostrar que en materia de la malla vial del Valle tenemos no solamente la posibilidad de desentrabar, sino de acelerar ejecución. Ahí podría yo seguir enumerándole
a usted y a todos los miembros del gremio más vías, pero una a una hacen parte de nuestras prioridades. En el caso particular de la infraestructura de las grandes ciudades, nosotros pasamos de las fotos de cheques simbólicos en lo relacionado con el Metro de Bogotá a poder decir que hoy hay un contrato y que además hay un acta de inicio de obra. Hemos logrado en muy pocos meses, lo que tardó más de 2 años, para que sea una realidad el metro de la 80 en la ciudad de Medellín. Hemos podido también darle aceleración al Regiotran de Occidente en el concepto de ciudad-región, y estamos en estudios y diseños del Regiotran del Norte. Estamos avanzando con proyectos de transporte masivo en varias ciudades, incluyendo la ciudad de Ibagué, esperando aquí que nuestro viceministro de Hacienda, siempre con su talante, audaz y de gran iniciativa, nos permita rápidamente finiquitar el proceso de COMPES y CONFIS para que el pueblo tolimense también vea un anhelo hecho realidad. Tenemos las discusiones del tren de cercanías en Cali, supremamente importante, y un plan férreo nacional, doctor Juan Martín, que ya hoy tiene la siguiente connotación. Nos propusimos en el Plan Nacional de Desarrollo llegar a más de 1.000 kilómetros, de línea activa, y ya lo cumplimos. ¿A través de qué? De seguir acompañando el proceso entre Belencito y Tocancipá, pero también ha establecido con la ANI la modalidad de diversificación de carga desde La Dorada hasta Chiriguaná, con un centro de logística que no tiene nada que envidiarle a ninguno de los mejores del mundo en el transporte férreo de carga. Y esperamos poder culminar esos cerca de 390 kilómetros que están previstos en la conexión entre el Valle del Cauca y el interior del país, mirando sobre todo hacia Risaralda. Tenemos iniciativas aeroportuarias en ejecución. Estaremos en pocos días visitando la ciudad de Leticia para entregar la nueva terminal, como también lo hicimos en Chachagüí, y que valga también recordar, doctor Juan Martín, que con el equipo del ministerio también se ha establecido la recuperación del proceso de obra de Pasto Chachagüí, proyecto que estuvo paralizado por las circunstancias litigiosas de Devinar. También hablar de Pasto Rumichaca, de ese corredor estratégico tan importante, donde estaremos entregando 3 unidades funcionales muy pronto. Yo por eso, cuando veo esta agenda, lo que puedo decirle al sector es que aquí estamos ejecutando, ejecutando y ejecutando para concluir, concluir y concluir. Y me deja también altamente motivado que así como hablamos de la 4ª generación, ya estamos viendo la 5ª generación. Y estamos viendo los nuevos proyectos de reactivación económica con el INVIAS. Entre los proyectos estratégicos de 5ª generación que yo quiero mencionar, tenemos algo fundamental en el suroccidente del país: la conexión entre Pasto y Popayán. Y también en la misma región, en reactivación económica con el INVIAS, la variante San Francisco-Mocoa. Ahí le menciono algunas. Queremos, por supuesto, la nueva fase de accesos norte, acelerar el proceso de nuestra ALO Sur, y que nosotros también le demos a Colombia el más claro sentido de aceleración de las vías de 5ª generación que deben estar en funcionamiento en la próxima década en la costa norte, pero también con un mensaje de optimismo, y fue haber restablecido la Ruta del Sol número 3 y haber podido ya hacer 48 kilómetros, 30 nuevos, 18 de mantenimiento que los entregamos hace pocas semanas. Y estamos también con la clara convicción de que así como esos proyectos son trascendentales,
también fue igualmente trascendental pensando en la competitividad del Magdalena Medio y pensando también en la conexión entre Santander y la costa norte, haber desentrabado Bucaramanga, Barrancabermeja, Yondó y tener además ese proyecto tan importante con un ritmo de ejecución óptimo. Tenemos el reto de Vía Yuma, que también lo hemos resuelto con el aporte de Ecopetrol, y creo, doctor Juan Martín, que hay 2 o 3 grandes iniciativas aeroportuarias que están por finiquitarse para salir a licitación. Una de ellas será el proceso del nuevo aeropuerto de nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los Cayos. Y también, así como se hace la ampliación del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena, se ha venido acompañando la iniciativa privada de poder tener un proyecto en Bayunca para los próximos años y de cara a la competitividad de la costa norte en la próxima década. Le puedo agregar 2 cosas más. La navegabilidad del río Magdalena saldrá a licitación el próximo semestre. Y tenemos también estructurado con cierre financiero esa gran iniciativa que es lo que tantas veces han denominado el canal del dique. De hecho, algunos de los que pensaban que yo tenía vanidad en las obras decían cámbienle una letra para que se estimule el presidente. Le dije no, déjenlo del dique, que es mejor así, porque las obras solamente le pertenecen a los ciudadanos. Se logró ese cierre financiero y hoy también quiero hacerle un reconocimiento que detrás de este trabajo también articulado está el nombre de mi compañera de gobierno, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a quien siempre le agradezco esa voluntad de acompañar al sector y también de procurar innovación en el sector. Entonces, doctor Juan Martín, ahí le resumo tareas y déjeme, yo hago referencia a 3 temas. El reto de la pandemia. ¿Qué reto tan complejo? Porque no hay ningún país del mundo que tuviera ni recetario, ni que tuviera carta de navegación, ni que tuviera brújula. La peste española, que quizás podría ser el antecedente más macabro de una pandemia, hace cerca de 102 años, desapareció después del mes número 14, casi que de manera espontánea, cobrando la vida de más de 50 millones de personas. El presidente Marco Fidel Suárez, que le tocó enfrentar esas vicisitudes siendo presidente de Colombia, tuvo que ver cómo su propio hijo, que estudiaba en Pittsburgh, fallecía a causa de esa enfermedad. Y esta es una pandemia de la globalidad, altamente compleja, donde las decisiones que se han tomado para suprimir la capacidad exponencial del virus han traído consecuencias económicas y sociales en todo el planeta. Entonces, la forma de abordar la pandemia no era caer en los falsos dilemas, donde se decía que o se privilegia la vida y la salud o se privilegia la economía, como si fueran antagónicos. Sin buena salud no hay economía y sin desarrollo económico no hay mejor salud. Y por eso nosotros tomamos las medidas para enfrentar todos los retos en materia de salud, pero al mismo tiempo para apuntarle a la reactivación segura de nuestro país. Y nosotros definimos, como usted bien lo anotaba, desde abril, restablecer los proyectos de infraestructura rápidamente. Y se logró con los protocolos de bioseguridad, con algo que también quiero reconocerle a usted y a todo el sector. Es que crearon un sistema de bioseguridad y de seguimiento y de trazabilidad que hoy es reconocido en toda América Latina y que se pregunta constantemente como referente. Eso nos permitió que muchas de estas obras que he enumerado se hayan concluido en medio de la pandemia. Y doctor Osa, una que de pronto no mencioné, pero que muestra la capacidad de adaptación. El mantenimiento y restauración de la segunda pista del aeropuerto El Dorado, 5.800 metros, pero con una circunstancia. Por la densidad y las especificaciones que requiere una pista de esa naturaleza, era casi que el equivalente de hacerlo con 30.000 kilómetros carreteros. Era una obra que en un transcurso normal de la infraestructura podía tomar más de 12 meses porque se tenía que garantizar la operación
y al mismo tiempo hacer la reparación y modernización. Lo hicimos en 5 meses. Demostración también de cómo se hace una adaptación en una circunstancia, pensando también en optimizar y en estructurar una reactivación segura de nuestro país. Todo esto es para decir que a esas medidas que las acompañe el haber duplicado las UCIs, que la acompañe el haber mejorado la capacidad de pruebas, de tener el PRAS, de tener hoy 92% de recuperación, de tener una tasa de letalidad baja y de tener además comparativamente en muertes por millón con los países más desarrollados de la región un mejor desempeño. También lo acompaña el hecho de haber tomado medidas excepcionales para apoyar al sector privado, como los créditos con garantía del 90%, que estará vigente hasta junio del año entrante, el PAEF, que estará vigente hasta marzo del año entrante, ingreso solidario, que estará vigente hasta junio del año entrante, y medidas de carácter tributario y medidas de carácter sectorial que son de alto impacto positivo. Y voy a decir esto, porque yo quiero hacerle hoy una convocatoria al sector de infraestructura. Ayer fue un día histórico para Colombia en lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático. Nosotros estaremos participando el 12 de diciembre en la cumbre que convoca el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, donde se invita a los países de cara a la COP26 a hacer claros compromisos sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Colombia representa tan solo el 0.4% de las emisiones globales de CO2, pero es uno de los países más expuestos a los efectos del cambio climático. Ayer Colombia se fijó una meta, y es que vamos a reducir las emisiones en un 51% para el año 2030, teniendo como punto de referencia, año de referencia, el año 2010. Eso nos pone a nosotros en la vanguardia regional, y me atrevo a decirlo, nos pone también en la vanguardia mundial. Porque lo que queremos, que es proteger nuestro patrimonio natural y generar una gran conciencia colectiva, ahí está presente. Y yo creo que todos quienes estamos involucrados en la agenda de desarrollo, debemos asumir como propio el concepto de producir conservando y conservar produciendo. Por eso yo destaco también que con el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura hemos visto cosas maravillosas. Hace poco estábamos con la ministra Ángela conociendo una de los centros de control que teníamos en esa bella conexión de Mar 1 y Mar 2 que une prácticamente la salida de la ciudad de Medellín con Chigorodó. Va uno desde Cañas Gordas hasta Chigorodó, de la salida de Medellín hasta Cañas Gordas y después de Cañas Gordas hasta Chigorodó. Y tenían una unidad de centro administrativo con la arquitectura de Mansanti. Nos acompañó. Y veíamos cómo era un centro comunitario, un centro de control y un centro de transición vial, donde quienes están recorriendo pueden parar, tomarse algún refresco, compartir la naturaleza. Pero lo que más me impactó es que junto con ese proyecto estaba la siembra de árboles como uno de los factores más importantes de aporte social de los proyectos. Cuando vemos como, por ejemplo, en el manejo del agua en el túnel de la línea y también en la reforestación hay un gran compromiso, nosotros nos damos cuenta que este sector puede aportar mucho y que esa puede ser además uno de los sellos característicos del sector de infraestructura de Colombia, por lo cual, doctor Juan Martín, yo quiero que usted se siente con la ministra Ángela Orozco, con el ministro Carlos Correa, con todos sus afiliados, y digamos de los 180 millones de árboles que nos hemos propuesto sembrar para agosto del 2022, llegando a 50 millones en diciembre de este año, ¿cuál puede ser la meta aspiracional y materializable por parte de todo el sector de infraestructura? Y mi otro comentario, que yo lo quiero plantear aquí, tiene que ver con unos retos también de futuro. Yo quiero que
con la ley de emprendimiento que está próxima a ser aprobada en el Congreso, con las herramientas que tiene hoy Impulsa, nos pongamos también en la tarea de estimular las nuevas empresas con base tecnológica, las nuevas empresas con base innovadora, que trabajan con el sector de infraestructura, pero también las empresas nacientes de ingeniería colombiana dentro de una agenda de emprendimiento, para que puedan proyectarse y tener las herramientas de proyección. Y cierro dejando el siguiente comentario: los instrumentos financieros. Aquí también está el viceministro Londoño, y hemos venido trabajando para que en el marco de la reactivación económica tengamos más facilidades para que los inversionistas institucionales puedan depositar recursos, puedan aportar recursos a iniciativas de desarrollo empresarial, pero también a iniciativas de infraestructura. Yo me siento muy contento que hace 2 semanas estaba reunido aquí con el equipo de Macquarie y Capital. Y Macquarie nos decía: acabamos de adquirir una concesión. Y lo hacen porque el sistema funcionó. La estructuración, la puesta en funcionamiento, la operación y el sistema de recaudo. Y lo más interesante es que les dije: bueno, esto es lo que ustedes llaman en el financiamiento internacional, en la banca internacional, un plain vanilla. Es decir, es una operación muy sencilla. Pero también les dije: ¿por qué no piensan en lo que ustedes también han denominado los brownfields? Y me dijeron: tenemos todo el interés. Si vemos la llegada de Macquarie, si vemos la llegada del grupo Carlyle para manejar las operaciones en territorio en materia de hidrocarburos que antes estaban en cabeza de Occidental, eso nos demuestra que los grandes fondos de capital están viendo a nuestro país como un destino de inversión. Y por eso, en la reforma que nosotros estamos presentando de mercado de capitales derivada de la misión, lo que queremos es herramientas más profundas para movilizar capital nacional y extranjero de inversionistas institucionales de Colombia y del mundo para darle liquidez y financiamiento a los grandes proyectos de infraestructura. Ahí hay un compromiso también indeclinable de parte nuestra. Y permítame, doctor Juan Martín, me tomo una atribución que es cambiar de tema por unos segundos. Yo quiero hacer referencia a que he visto en los últimos días algunos debates donde se trata de insinuar que alias Jesús Santrich es una mansa paloma, es un angelito del bien, perseguido por la justicia, y que había un entramado para deslegitimarle su buen nombre de trayectoria criminal de décadas. Yo quiero ser muy claro en esto. Antes de llegar a la presidencia, alias Jesús Santrich fue capturado con fines de extradición a solicitud de un juez federal de los Estados Unidos, con información concluyente y contundente, como lo anunciaran públicamente el entonces fiscal y el entonces presidente de la República. Ese sujeto también fue denunciado por el señor Marlon Marín, que está en los Estados Unidos cooperando con la justicia en denuncias contra el narcotráfico. Alias Jesús Santrich salió de la detención, ya conocemos esa historia, se presentó como una víctima y días después se había desplazado a territorio venezolano y después terminó encontrándose nuevamente con sus compinches del narcoterrorismo y haciendo además videos tartarinescos por demás, amenazantes contra Colombia, protegido además por la dictadura narcocriminal. Y ahora entonces aparecen unas voces que quieren defender y legitimar a semejante sujeto del delito. Yo quiero que quede claro para todos los colombianos que Jesús Santrich es un mafioso, es un narcoterrorista
y está siendo perseguido por la justicia colombiana y por la justicia internacional, y no vamos a desfallecer en ese propósito, ni con él ni contra ningún miembro de la narcotalia. Que ese mensaje también le quede muy claro a todos los colombianos. Criminales que tienen la desfachatez de decirle a las víctimas, quizás, lo importante es que les quede claro que no van a tener refugio ni guarida y que no los vamos a dejar de confrontar cuantas veces sea necesario. Habiéndome tomado esa libertad para hablar de este otro tema, doctor Juan Martín, mi agradecimiento a usted, al doctor Osa, a todos los miembros de la Cámara Colombiana de Infraestructura. La infraestructura no es ni de derecha ni de izquierda. La infraestructura es del bien común y de los ciudadanos. Y por lo tanto, frente a estas iniciativas, los consensos se tienen que seguir consolidando, como lo hemos venido haciendo con gobernadores y alcaldes, a quienes también les quiero hacer el reconocimiento de impulsar con nosotros esta tarea. Ministra Ángela, de nuevo mi felicitación para usted, mi agradecimiento al viceministro Londoño, al ministro Alberto Carrasquilla, al viceministro Zárate, al director de Crédito Público, porque nada de lo que hoy hemos mencionado sería posible si no tuviera una coherencia y una consistencia con un marco fiscal de mediano plazo, donde nosotros entendemos que la infraestructura es desarrollo, que el desarrollo es equidad y que la equidad es un propósito colectivo. Muchísimas gracias.